La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Amigos, les presento a la Corte, compuesto por 3, 6, 7. Esta está desactualizada porque ahora hay una mujer. Está aquí, en Costa Rica. ¿Cuál es la función básica? Supervisa el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados partes a ratificar la Convención. Tiene dos partes, contenciosa y consultiva. Contenciosa resuelve casos individuales, medidas provisionales, ahorita les explico esto, y consultiva interpreta la convención. Primero, ¿qué casos llegan a la Corte? Primero, uno no puede enviar directamente un caso a la Corte, tiene que pasar el filtro de la comisión, digamos así. La comisión es la que va a mandar el caso a la Corte, ¿ya? Entonces, vamos a recordar nuestras esferas primero. Estas tres esferas nos van a indicar lo siguiente. Para que un caso llegue a la Corte, ese país debe ser miembro de la OEA, de reconocer esos instrumentos, ratificar la Convención de Pacto San José, más reconocer la Corte. A partir de eso, recién llega un caso a la Corte. ¿Y quién envía a la Corte el caso? La Comisión. Entonces, ahora quizás está una confusión sobre medidas provisionales y medidas cautelares. Medidas cautelares lo toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente, como ahí mismo dice, a una situación de gravedad de urgencia. Para eso vamos al artículo 25 del reglamento de la Corte y va a decir lo siguiente. Gravedad de la situación es un serio impacto que una acción o omisión puede tener. Urgencia de la situación es el riesgo o la amenaza sean inminentes. Y daño irreparable es que no son susceptibles de depresión. Cuando ya hay esto, en las medidas cautelares, digamos, la persona no necesariamente tiene que agotar las vías internas de su sistema y puede solicitar una medida cautelar, ¿ya? Ahora, la comisión, digamos, acá tiene un caso. Ya saben que la comisión emite, ¿qué cosa? Recomendaciones. Oye, Estado, te recomiendo. Pero este le recomienda, no hace caso. No hace caso. Entonces, ahí recién el caso se va, ¿a dónde? A la corte. Recién. Y cuando el caso se va a la corte, entonces la corte puede decir dos cosas. Sigue viendo el caso, o sea, ya va a emitir una sentencia, ahora sí, o da medidas provisionales frente al caso que está viendo. O la comisión también le puede solicitar que dé medidas provisionales. Ahorita después les explico medidas provisionales que tomen, todo está regulado. Entonces, ¿cómo actúa la corte? Cuando la corte le van a dar, la comisión le da un caso a la corte y la corte va a emitir su sentencia, básicamente va a fijar estos cuatro tipos de medidas del artículo 63 de la Convención Americana. Estado, la comisión te indicó esto, tú no hiciste. Pues entonces se ordena que des una medida de satisfacción. Es decir, una obra, una representación de repercusión pública como un monumento, unas disculpas públicas. Estado, la comisión te dijo esto, tú no hiciste. Pues ahora yo ya es un mandato obligatorio, ya no era te recomiendo, no. O sea, debes restablecer hasta donde sea posible antes que hubiera ocurrido la violación de derechos humanos. O sea, si ahora está encarcelado, pues devuélvelo ya, porque, o sea, estaba mal lo que hiciste. O medidas de rehabilitación, tratamiento de salud física y psíquica, incluyendo medicamentos gratis. O, esto es más importante, bueno, no creo que todos son importantes, pero esto es muy interesante. Garantías de no repetición. Que realices oye Estado, realiza una adecuada legislación interna con parámetros convencionales. Para que también por este lado puedas prevenir otros casos. Porque yo te digo, haz esto, pero tu legislación sigue siendo deficiente. Entonces, adecúala. ¿Cómo se llama esto? Control de convencionalidad. Algo muy jurídico, pues muy fácil. Es que el juez nacional, cuando va a resolver un caso, debe hacer un control de armonización entre los tratados internacionales que ha ratificado, o sea, que ha firmado el Perú, con sus leyes nacionales. Entonces, no va a ser solamente su ley, sino que un control convencional. Miren esto, así. Eso tiene que estar en la mente del juez. Ese es el control convencional. Bueno, ya. Y capacitará también la Corte dice, oye Estado, capacita a tus funcionarios públicos. Eso le va a decir.
Ahora, la competencia de la Corte, para ahondar un poquito más, pues son estos tres tipos. Para eso me voy a remitir a mis lecturas. Ahí le explica mejor. La competencia ratio temporis, evidentemente, la Corte va a pronunciarse frente a los estados que han firmado la convención, ¿no? O sea, desde su entrada en vigor. O sea, los estados que han firmado la convención. Eso quiere decir. Mira, y acá se ven un montón de casos. Pero esto ya es la parte, digamos, jurídica. La competencia ratio materi. Pues, esto es muy jurídico. Bueno, les voy a explicar mejor. La competencia ratio materi significa cuando se han presentado secciones preliminares. Secciones preliminares es como cuando se cuestiona la competencia, las partes, sobre si la Corte debería pronunciarse sobre ese tema. No sé si queda claro. O sea, miren, la convención reconoce que la competencia lo tiene la Corte para dictar la sentencia siempre y cuando el Estado haya aceptado la competencia de la Corte. Entonces, va a haber momentos, por ejemplo, a ver, dice. Acá. En caso Hillary, a la pena de muerte, el Estado señaló que el Estado señaló que la Corte no podía conocer el caso. O sea, tú no te debes meter en mi caso, le dijo. La Corte examinó lo que dijo y determinó que la amplitud de los términos de la reserva señaló que era incompatible con el objeto y fin de la comisión. Lo que pasa es que si bien va a haber, siempre el Estado se va a defender, siempre todo este análisis se va a hacer con un método de interpretación que se llama el pro homine. O no, me confundí, pro persona, porque pro homine es pro hombre y tiene que ser pro persona, claro, porque no es solo hombre, es pro persona, persona implica a todos. Entonces cuando ya digamos que se subsana esas, o sea, antes que se inicie cada proceso siempre se tiene que ser competente este órgano autónomo para que inicie el proceso. O sea, un proceso no es que inicie de frente. La parte que es la demandada, o sea, el Estado, va a cuestionar siempre, va a decir, oye, Corte, tú no te debes meter, algo así. Pero la Corte dice, no, sí, por esto, por esto. Una vez cuando ya se activa el proceso, miren todo lo que va a pasar. Largo, sí, lo sé. Pero aquí va a haber todo un proceso de, ya digamos, de un poco de procesar las pruebas, las audiencias, las preguntas, amicus curiae, muchas cosas, los peritos. Y si se encuentra responsabilidad, pues se va a emitir una sentencia. Y aquí no queda la cosa, señores. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso de supervisión y cumplimiento de sentencias. O sea, cada que se emite un informe más. Y al mismo tiempo el Estado puede pedir algunas interpretaciones frente a esa sentencia. Por ejemplo, ya, acepto la sentencia. Yo, Perú, acepto la sentencia. Pero Corte, no entiendo a qué te refieres con reparar a las víctimas de tal. ¿Qué en sí es reparar? Ah, ya, la Corte dice, bueno, reparar es esto. Y va a estar supervisando gradualmente. Entonces, amigos, espero no que haya sido sustancioso. Son mis primeros videos. Estoy nerviosa y el tiempo me ha ganado. Aquí, gracias. Creo que podemos seguir compartiendo información y aprender. Así que ahí está. Sin roche, ¿ah? O sea, sin roche. Este es mi correo, cualquier pregunta. Y bueno, ya saben. No se olviden de escuchar a Natalia, que es muy, pero muy, muy hermosa. Y es lo máximo. Es mexicano. Y pues yo la quiero mucho, la quiero mucho. En fin, que tengan una chévere mañana y cuídense. Hasta próximo video.